basados en estimaciones o tienen que hacer, digamos, asunciones con respecto a variables que no conocemos con certeza, ¿no? El informe tenía un objetivo principal y es, en primer lugar, actualizar el perfil y las magnitudes de la inmigración irregular en España. Había habido algunos números publicados por el Migration Policy Institute en 2019, pero en realidad la mayor parte de la información, y sobre todo la información que se estaba manejando, es una información del año 2006 prácticamente, ¿no? Y durante la campaña de regularización de estas semanas hemos visto números que se acercan a los 600.000 personas en situación irregular, que la verdad es que no sabemos muy bien de dónde procedía esa información, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros queríamos hacer es saber cuántos inmigrantes irregulares viven en España aproximadamente. Y esa cifra es de unos entre 390.000 y 470.000. Ese es el rango de estimación que planteamos, ¿no? Y luego, además, queríamos tener un perfil de esos inmigrantes, de dónde vienen, qué edades tienen, a qué se dedican, es decir, los elementos fundamentales para tratar de hacer una radiografía de un fenómeno que, como sabéis bien, se ha caricaturizado muchas veces y se ha distorsionado, ¿no? Pero además este informe quería ir un paso más allá y hacer algo que todavía no se había hecho en España, por lo menos no en tiempo real, ¿no? Habíamos leído recientemente alguna investigación sobre el impacto económico de la regularización en 2005, pero nosotros queríamos hacer una aproximación de la aportación de los inmigrantes en tres variables esenciales del bienestar de un país, que son la variable demográfica, la variable económica, en este caso la variable fiscal, digamos, y la variable laboral, es decir, en qué medida contribuyen a capacidades que consideramos esenciales, ¿no? Y eso es lo que hace el informe, y proporciona una fotografía, la verdad, contraintuitiva por muchas razones, ¿no? Y estamos muy satisfechos de que este debate sobre la regularización empiece a tener lugar sobre la base de los hechos y no sobre la base de lo que cada parte interpreta que es la realidad, ¿no? Gonzalo, como bien dice, dentro de este informe se ha hecho una radiografía de la inmigración irregular en España, una fotografía complicada, pero háblanos de ese perfil que habéis encontrado en el informe, porque el informe, bueno, recuerdo aquí también a las personas que nos están viendo que lo pueden encontrar en la página web de porcausa.org y ahí pueden descargarlo de forma completa y leerlo, porque o sea, no tiene desperdicio, es contundente a no poder más, a falta incluso de esa claridad institucional que hay sobre los datos, pero ¿cuál es este perfil que habéis encontrado? Bueno, hay que decir, si uno pregunta, digamos, de manera intuitiva a cualquier persona por la calle acerca de la inmigración irregular, la respuesta inmediata que va a recibir es la inmigración irregular como un hombre joven negro procedente de África, en su mayoría, que cruzó el estrecho de manera irregular, pues en fin, ya sea por la vía terrestre de Ceuta y Melilla o por el mar. Y en realidad la fotografía no tiene nada que ver con eso. La fotografía es más bien, desde luego, de una población de origen esencialmente latinoamericano. Prácticamente 8 de cada 10 inmigrantes en situación irregular tienen su origen en América Central y del Sur. Hay 3 nacionalidades que destacan por encima de cualquier otra, que son, por este orden, Colombia, Honduras y Venezuela, y son 3 nacionalidades que han ganado mucho peso en los últimos años, porque la fotografía de la inmigración irregular durante los últimos años es una fotografía en donde las cifras van cayendo, empiezan a caer ya en 2004 o 2005 como consecuencia de la regularización, siguen cayendo con la incorporación de Rumanía a la Unión Europea y por lo tanto desaparecen los rumanos como categoría de inmigración irregular, cae más durante la crisis hasta que toca suelo en los años 2014-2015 y a partir de ahí empieza a crecer. Y durante los últimos años en particular, durante los 3 últimos años, hemos visto un crecimiento muy acelerado de esa población que llegaba de estos países de América Latina, ¿no? Hemos identificado también que el perfil generalizado de la inmigración irregular es un perfil muy joven. Los datos que os puedo dar digamos, para no citarlos de memoria, 4 de cada 5 inmigrantes sin papeles tienen menos de 40 años. Y 7 de cada 10 inmigrantes irregulares varones están por debajo de los 30 años. Es una población extremadamente joven, que tiene una ligera mayoría de mujeres, un 55%, pero una población extremadamente joven, ¿no? Y luego lo que hemos hecho son 6 perfiles, 3 de hombres y 3 de mujeres,
que constituyen en realidad prácticamente 2/3 partes, es decir, esos 6 perfiles cubrirían 2/3 partes del total de los inmigrantes que están en situación irregular, y que son 6 perfiles que yo creo que explican bien el tipo de personas que están en situación irregular, ¿no? Que encajan con ese perfil latinoamericano de gente joven, en el caso de las mujeres trabajando en la economía de los cuidados, del hogar o de la hostelería, en el caso de los hombres más en la construcción o en la manufactura o en la agricultura. En fin, yo invito a quienes nos estén escuchando a rascar ahí un poco, porque el informe ofrece datos, yo creo que interesantes sobre ese perfil, ¿no? Y bueno, y hablando también de imaginarios, ¿no? Tú nos cuentas de cuál es la imagen que tenemos construida en nuestro ideario sobre la migración que hay en España, y también una migración, en este caso, de situación administrativa irregular. Bueno, como ya sabes, en la Federación de Andalucía Acoge somos estos rumores, ¿no? Y trabajamos las diferentes entidades, y este informe rompe con todos esos rumores que hay creados en nuestro imaginario, porque bueno, uno de los datos que saca el informe es que tan solo el 0,8% de la población española está en situación administrativa irregular. ¿Cómo rompemos también con ese imaginario? ¿Cómo creamos esas narrativas de que también habláis desde por causa para romperlo? Bueno, nosotros, ya sabéis, y esto es algo que hemos trabajado juntos, que nosotros siempre aspiramos a lo que hemos denominado narrativas sustitutivas. Es decir, no queremos entrar en una conversación que es una conversación falsa, no queremos explicarle a la sociedad española por qué los inmigrantes no son violadores o ladrones o se aprovechan de la paga, de los recursos, de la... Es decir, no queremos entrar a discutir una mentira, porque lo que estás haciendo es alimentar esa mentira y alimentar un marco narrativo falso, ¿no? Nosotros queremos crear esas narrativas sustitutivas. Y yo creo que este informe ofrece una narrativa sustitutiva muy natural, y es que enseña una inmigración que es la inmigración con la que convivimos todos los días. Hay muy poca gente en España que pueda decir, yo tengo un amigo, yo tengo un compañero de trabajo que es un inmigrante subsahariano que ha cruzado una patera, porque muchos de nosotros los conocemos, pero no es lo habitual, entre otras cosas porque son muy pocos en comparación con el número. Pero la inmensa mayoría de nosotros puede mencionar a una mujer que trabaja en su casa cuidando de sus hijos o de sus padres, o puede mencionar a un compañero con el que trabaja en un bar en cualquier, o a un estudiante de la universidad, o a o a alguien que ha venido a su casa a llevarle la comida durante estos días de COVID. Es decir, que esos perfiles nos ayudan a naturalizar el fenómeno migratorio, incluso el fenómeno migratorio en situación administrativa irregular, ¿no? El que nos parece que es más escondido, más marginal, en realidad es perfectamente natural, se encuentra imbricado en nuestra sociedad de manera natural, y nosotros lo que hacemos con esta idea de las nuevas narrativas precisamente es naturalizar eso, la inmigración como un fenómeno que siempre ha ocurrido, que siempre ocurrirá, la inmigración como un fenómeno que no nos es ajeno. Nosotros insistimos mucho en la idea de que todos somos migrantes, todos venimos de alguna parte, nadie sabe qué va a ocurrir con nosotros dentro de 20 años, nadie podía prever en el año 2004 que 700.000 españoles estarían fuera de España 5 años después, en mitad de la crisis, viviendo como inmigrantes en otros países. Es decir, que esa idea de la naturalización yo creo que ayuda con un informe como este, ¿no? Y luego la aportación económica, que es absolutamente fundamental, ¿no? Y quizás podemos hablar un poquitín después de ese asunto, porque es una perspectiva nueva, es decir, nos da una envergadura de la aportación insustituible de los inmigrantes, también de los inmigrantes en situación irregular, a la economía española, ¿no? Es otro de los rumores, ¿no? Que también se desmontan sobre el tema de economía y migraciones, pero de eso te voy a preguntar, pero no me quiero adelantar. Y quiero hacer un parón en el perfil también que hablaba en tiempos de pandemia, ahora con el COVID-19, que ha puesto también sobre la mesa muchas de las situaciones en las que se encuentra esta sociedad y también nuestro estado de bienestar que conformamos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Y hablabas del perfil, de que seguramente que casi todos conocemos a una persona que cuida de otra, que las esenciales, ¿no? Como se le ha denominado durante este tiempo, y de eso también habláis en el informe. Habláis de cómo estas personas, que son personas migrantes en situación administrativa irregular,
se han convertido también en esenciales, pero a la misma vez son un grupo que se puede ver afectado perfectamente también por la pandemia y de forma pues más vulnerable, ¿no? ¿En qué situación se representa dentro del informe? Bueno, ahí en el informe lo que explicamos es que una parte considerable, no podemos especificar cuántos exactamente, porque este es uno de los ámbitos en donde los datos no nos permiten llegar más lejos, los datos oficiales, pero una parte muy relevante de los quienes trabajan en situación irregular, aproximadamente la mitad, no somos capaces de decirlo con más precisión, se encuentra, realiza puestos de trabajo que están en la trinchera de las capacidades esenciales, digamos, de la lucha contra el COVID, ¿no? Es decir, que están en sectores como el sector de los cuidados, el sector sanitario, el sector de la hostelería, por ejemplo, en el reparto a domicilio, en el sector de la recogida de frutas y verduras. Estos días estamos viendo cómo son sectores que están, digamos, en la vanguardia de esta lucha, ¿no? Y precisamente por esas razones y por las particularidades propias de la migración irregular, que inevitablemente lleva al individuo y a las familias a ser cautelosos frente a las autoridades, son poblaciones particularmente vulnerables a COVID, ¿no? Hay muchas razones por las que eso se produce. Primero, porque un inmigrante en situación irregular se lo piensa mucho antes de ir a un ambulatorio o a un hospital donde pueda ser identificado y eventualmente desencadenar un proceso de deportación, ¿no? Porque sus situaciones vitales de bajos ingresos, por ejemplo, les impiden un confinamiento absoluto porque dependen prácticamente de lo que ganan en el día, ¿no? Que es propio de la economía sumergida e irregular, ¿no? En tercer lugar, porque habitualmente viven en situaciones habitacionales de hacinamiento de muchas personas en un piso donde el distanciamiento es muy difícil, donde no tienes... Es decir, hay toda una serie de razones, incluyendo, por cierto, las patologías previas, es decir, el hecho de que a lo mejor sea una población que ha tenido, pues que ha pasado por una tuberculosis o porque ha pasado, es decir, que hay patologías previas que les hacen todavía más vulnerables a COVID, que hacen que se produzca esa paradoja. Por un lado son los que están dando la cara en las trincheras de la lucha contra el COVID, por otro, lo más probable, no tenemos cifras, es que sean de los grupos más afectados por los contagios y las muertes de COVID, ¿no? Entre la población joven, ojo, porque eso sí es verdad, la representación de los inmigrantes en situación irregular entre los mayores es muy escasa. Como hablábamos, durante esta pandemia ha salido en marcha, ¿no? Se ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de regularizar a las personas, de cambiar esas políticas migratorias. Se hizo con la campaña, y se sigue haciendo con la campaña Regularización Ya, que movió diferentes colectivos y también la sociedad civil. Italia, Portugal lo han hecho durante la pandemia. España parece que se está poniendo en marcha y hoy ha habido una propuesta por parte del grupo de Podemos. ¿Se puede hacer en España esta regularización? Se puede, por supuesto. Si se quiere, se puede. Y hay muchas formas de hacer esto. Y yo creo que hay formas, en fin, perfectamente razonables que combinarían los argumentos éticos con los argumentos prácticos o económicos, que confitarían el acuerdo de partidos muy diferentes. A lo mejor Vox no, pero Vox siempre van a estar en desacuerdo con cualquier cosa razonable. Pero el resto de los partidos yo creo que tendría razones para agruparse alrededor de una propuesta de este tipo. Existen posibilidades técnicas que van desde la regularización de todos los inmigrantes, digamos una amnistía general para los inmigrantes en situación irregular, con unas condiciones, pues, en fin, de arraigo básicas, de que lleven un tiempo en el país y que se pueda demostrar, hasta alternativas a lo mejor un poco más quirúrgicas, sectoriales, en donde se analicen una serie de sectores, el tipo de modelos que se han ido aplicando en Europa, ¿no? El caso de Portugal es uno, el caso de Italia es otro, se está discutiendo en Irlanda también, se ha planteado en diferentes contextos, ¿no? Y la segunda parte del trabajo de investigación que queremos sacar después de esta tiene que ver precisamente con esas alternativas legales, ¿no? Y la conclusión a la que estamos llegando con la asesoría de expertos legales, en fin, que conocen muy bien este asunto, es que existen todo tipo de posibilidades para hacer esto y hacer esto de una manera rápida, ¿no? No es cierto que la Unión Europea nos lo impida bajo ninguna circunstancia. Hay un acuerdo no escrito de la Unión Europea
para no funcionar de manera unilateral, ¿no? Pero esa es una lógica muy peligrosa, porque en realidad la Unión Europea tiene una inercia peligrosa, que es la inercia del mínimo común denominador, que está absolutamente determinada por países como Polonia o como Hungría, que tienen posiciones antimigratorias o xenófobas muy evidentes, y que lo que están haciendo es a la Unión Europea establecer unos mínimos que francamente son intolerables, ¿no? La Unión Europea, desde la mal llamada crisis de refugiados, desde la crisis de acogida de los años 2014-15, lo que ha hecho es concentrar todos sus esfuerzos económicos y políticos en el control, en la prevención de las llegadas, en la externalización de las fronteras, en una lógica de impermeabilización, digamos, de nuestro perímetro, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Justo esta semana, desde Por Causa, hemos publicado también un informe sobre la industria del control migratorio. Ahí os contamos la historia de Spectrum, y os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, esa lógica es una inercia que continúa siempre hacia adelante, ¿no? Y que lo que hace es arrinconar un eje del trabajo de la agenda de la Unión Europea, que fue muy relevante hasta la crisis de acogida de 2014, que era la movilidad laboral. Es decir, en realidad, de lo que estamos hablando aquí es de la inmensa mayoría de los trabajadores migrantes, en el caso de España, del 90% de los trabajadores migrantes en nuestro país, porque la irregularidad está solo entre el 11 y el 13% de los trabajadores migrantes. Estamos hablando de la inmensa mayoría de los trabajadores migrantes en el planeta y de sus familias. Son trabajadores que hacen aportaciones insustituibles a la economía, que hacen aportaciones insustituibles a la pirámide demográfica de los países, que necesitamos para mejorar nuestra productividad, nuestras capacidades, para sostener sectores fundamentales. Lo hemos visto ahora durante COVID. Entonces, la agenda de esa mayoría ha quedado completamente arrinconada en beneficio de una obsesión, que es la obsesión por el control de la frontera sur en el caso de España, que lo que ha hecho es militarizar un asunto que es perfectamente racional y que se rige por otros criterios, que da un control desproporcionado a instituciones como el Ministerio del Interior, que ha generado un fabuloso negocio para decenas de empresas que están haciendo negocio en la frontera. A veces el negocio es ilegal, como el de las mafias, pero el negocio fabuloso es el negocio legal, el de compañías como Indra, que están haciendo mucho dinero en la frontera con la industria del control migratorio, ¿no? Y que generan esa narrativa de la inmigración como problema o como amenaza, ¿no? Y esto es algo que yo lamento decirlo, pero en donde a veces las ONGs contribuyen, algunas ONGs, cuando dicen hay que ayudarles a no emigrar, hay que incrementar la ayuda al desarrollo para que no se muevan de sus países. Y miren, la ayuda al desarrollo sirve para muchas cosas, pero una de ellas no es detener a la gente en origen, ¿no? Cuando aceptamos ese discurso, estamos aceptando que la ayuda se convierta en un chantaje o en un soborno para países terceros, para una política de externalización que francamente no funciona. Hay que ignorarlo todo sobre la lógica de los procesos migratorios para llegar a aceptar que ese tipo de ayuda funciona así, ¿no? Así que nuestro argumento es que hay que promover este tipo de medidas de regularización, ¿no? Lo que ha hecho Podemos, y termino con esto, bueno, Podemos ha hecho una propuesta maximalista, ¿no? E incluso con una propuesta de nacionalización, de conceder la nacionalidad a inmigrantes que han estado trabajando en la industria, en el tema del COVID. Bueno, yo ese gesto, la verdad, me parece un gesto bonito y me parece que sería un gesto, pues en fin, equivalente, equiparable al reconocimiento social de los profesionales sanitarios y ese... Yo creo que este es un asunto que debe escapar a la lógica ideológica y a la lógica de los partidos. Esto no es patrimonio de la izquierda, no es patrimonio de un partido concreto. Aquí hay que llegar por razones muy diferentes y al mismo punto podemos entrar por puertas muy diferentes, ¿no? Yo creo que hay que hacer una apelación a la argumentación ética y a los valores de la izquierda en este asunto. Creo que hay que hacer una apelación también a veces al sentido común y al practicismo económico de los liberales y de parte de la derecha. Y yo creo que eso es perfectamente razonable. Y hemos visto en el pasado, en muchos países europeos, también en España, cómo las regularizaciones han sido promovidas por gobiernos de derechas, ¿no? Es decir, que yo aspiro a un acuerdo social que no se convierta en la tarjeta de un partido, ¿no? Y por eso animo no solo a Podemos, que yo creo que se ha tomado esto muy en serio, sino a todos los demás
a meterse en esta conversación de verdad, ¿no? Gonzalo, dentro de este informe lo comentáis, ¿no? También, o sea, todo el rato voy a hablar de tu informe porque es muy importante que los conozcamos en el día de Sí. hoy y creo que hay que debatirlo, pero ¿qué supondría esta regularización para las personas que están en situación administrativa irregular? Podemos hablar de 600.000 personas. Podemos hablar de su propuesta de 600.000. Sí. Sí, a mí no me salen esos números, la verdad. No sé, de forma... Eso ha dicho la campaña de la regularización, pero no sé. Nosotros hemos calculado esa horquilla entre 390 y 470. Los cálculos están muy detallados en el informe y nos encantaría, desde luego, si alguien encuentra errores ahí, nos encantaría saberlo porque la verdad es que la aspiración del informe y de lo que decimos es que refleje la realidad, ¿no? Bueno, lo que supondría para un inmigrante en situación irregular es básicamente salir de la sombra, salir de la... Es decir, yo creo que cualquiera que se haya acercado a esa realidad, cualquiera que haya conocido mínimamente lo que supone vivir en la irregularidad, sabe la vulnerabilidad extrema asociada a ese fenómeno, ¿no? Y a esa realidad. Sabe el miedo que supone ver a un policía en la puerta de un metro o que te paren en cualquier control y, en fin, los controles raciales están a la orden del día en nuestro país y en todos los demás. Esa es una realidad. Entonces, es decir, la irregularidad es decir, condena a ingresos bajos, condena a vulnerabilidad laboral extrema. Es decir, yo diría, una de las características que, sumadas, por supuesto, a otros factores de vulnerabilidad, como la situación de la mujer en el empleo, por ejemplo, no de vulnerabilidad, sino de discriminación pues se convierten en la tormenta perfecta, ¿no? Pero para la sociedad española, para el conjunto de los españoles y de los inmigrantes regulares que viven en nuestro país, lo que supone la irregularidad es un monumental disparo en el pie. Es un coste de oportunidad extraordinario en términos económicos, ¿no? Son beneficios no generados que nosotros hemos calculado en nuestro informe, ¿no? Nosotros calculamos que en este momento, considerando todos los elementos que afectan al trabajador irregular, es decir, los impuestos indirectos que paga a través de su consumo, sus aportaciones económicas, pero también el gasto que supone para la sanidad o para la educación, porque al estar empadronados tienen derecho a eso. El inmigrante irregular de media le supone a las arcas públicas en España unos 2.000 euros por persona y año, ¿no? Si se regularizasen, generarían tantos recursos añadidos que podrían convertirse de media en contribuyentes netos de 3.250 euros al año. De costarle 2.000 euros a las arcas públicas a aportar cada uno de ellos 3.250 euros por persona, ¿no? Es un negocio extraordinario y de hecho es en términos más económicos, es casi un bono demográfico, ¿no? En una economía envejecida, con dificultades para alimentar, digamos, la base de la pirámide demográfica, estamos incorporando un número, en fin, indeterminado de entre 390 y 470.000 personas a la seguridad social, a la contribución al bienestar común, a la financiación de las redes de seguridad de todos. Es decir, que esto en fin, desde el punto de vista económico no tiene discusión de ningún tipo, ¿no? Y os puedo adelantar que parte de nuestras investigaciones ahora están tratando de analizar, por ejemplo, el efecto que tendría en prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es uno de los argumentos que más se ha manipulado hasta ahora, ¿no? Por supuesto, un inmigrante en situación irregular ahora no cobra nada del ingreso mínimo vital porque no cuenta, digamos, para la seguridad social, pero es que si se incorporasen, nuestra intuición es que harían una aportación absolutamente extraordinaria a la financiación de mecanismos de este tipo, ¿no? Bueno, Gonzalo, voy a recordar a la gente que no está viendo que a partir de ya pueden hacer también su pregunta, dejar su duda y sugerencias pues en el chat que tienen aquí en Málaga Acoge y que bueno, te las haremos en directo todas esas preguntas que tenga la gente. Así que les animamos a que dejen sus comentarios que podamos compartir hoy con Gonzalo pues todas las sugerencias que tengáis. Es una oportunidad y hay que aprovechar la que tenemos a Gonzalo, a Fanjul aquí. Gonzalo, dentro del informe también, dentro de las conclusiones,
la verdad que me parecía algo muy interesante, ¿no? Y que estamos comentando aquí durante toda esta conversación sobre el perfil de las personas migrantes. Y es que el 90% de las personas no se desplazan de forma forzosa, sino que lo hacen buscando una oportunidad de empleo, de mejora de vida, Sí. como cualquiera lo hacemos, como bien has dicho antes, todas somos migrantes, ¿no? En esa línea, cuando hablábamos también de lo que pueden suponer para la sociedad española, hablábamos de términos económicos, y otro de los rumores que también tenemos que romper, y que siguen en el día a día, que es el tema de las ayudas, ¿no? De las personas migrantes que vienen a quitarnos las ayudas, como bien has dicho tú, pues no vienen a hacerlo. Y además también el tema del empleo, ¿no? De cómo Sí. pues bajan, cómo nos pueden crear el empleo, cómo pueden bajar todo esto de los precios, pero en el informe, como bien has dicho, se ha demostrado que esto no es así. Absolutamente. Es decir, yo diría dos cosas. El tema de las ayudas, o sea, en concreto, digamos, de las ayudas específicas, este informe no entra en detalle, pero sí puedo, con lo que sabemos, hacer una afirmación, y es que no solo los inmigrantes no suponen un coste para las ayudas de los españoles, no solo no les quita las ayudas a los españoles, sino que muchos españoles no podrían tener esas ayudas en ausencia del trabajo que hacen los inmigrantes. Es decir, que los inmigrantes hacen una aportación esencial a través de sus impuestos, sus contribuciones a la seguridad social, también los inmigrantes en situación irregular, aunque menos de lo que podrían si estuviesen regularizados, ¿no? En cuanto a las ocupaciones, lo de las ocupaciones, nosotros lo hemos mirado desde el punto de vista fundamentalmente. Bueno, en el tema de las ocupaciones es imposible distinguir los trabajos que ocupan los inmigrantes en situación irregular y los inmigrantes en situación irregular, ¿no? Sí hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores inmigrantes realizan ocupaciones que la Comisión Europea denomina ocupaciones esenciales, es decir, trabajos sin los cuales una economía no se podría sostener, ¿no? Es decir, no son ocupaciones caprichosas, ¿no? Aquí hay, por supuesto, sectores como el trabajo en el hogar, la limpieza, pero también la minería y la construcción, los cuidados personales, toda una serie de sectores que son absolutamente fundamentales, ¿no? En el caso de la inmigración irregular, lo hemos visto también, los inmigrantes en situación irregular están en sectores, algunos de ellos muy evidentes, como el de la recogida de la fruta y la verdura, o como la economía de los cuidados, que son sectores completamente esenciales, ¿no? Esto es algo en lo que profundizaremos más. Y es un debate realmente relevante, porque una de las cosas que decimos en el informe es que una medida como la regularización no tiene ningún sentido si no es como, digamos, la fase cero, casi el reset de un proceso de reformas más amplio, más ambicioso, ¿no? Nuestra aspiración es que el gobierno haga lo que dijo que iba a hacer al principio de la legislatura, que es racionalizar este sistema migratorio. Este es un sistema concebido para detener los flujos migratorios, no para gobernarlos. No es un sistema racional, es un sistema basado en una ideología, que es la ideología de la inmigración como problema y como amenaza, y por lo tanto que concentra todos los esfuerzos políticos y económicos en eso, como decíamos antes, ¿no? Nuestra aspiración es que a partir de aquí haya una reforma del sistema que regule mejor las idas y venidas de los trabajadores extranjeros, que garantice cupos más amplios y más flexibles, que aproveche las oportunidades y las experiencias de otros países como Canadá o como Nueva Zelanda, que van muy por delante de nosotros en este sentido. Yo argumentaría que otros países europeos también. Alemania, antes de la crisis de COVID, ya estaba planteándose un plan a 10 años para 1.300.000 trabajadores, incluso después de los refugiados que había admitido durante la crisis de acogida. Es decir, que el sistema necesita ser sobre todo más racional y más lógico, ¿no? Y menos microgestionado y microintervenido por el Estado, sobre todo cuando el Estado lo que hace es tratar de poner palos en las ruedas de una lógica económica que debe ser mucho más flexible, ¿no? Bueno, Gonzalo, como de momento no hay preguntas, yo te voy a hacer otra, ¿vale? Adelante. Y bueno, hablando de la regularización ya, ¿no? De todo lo que nos has comentado, también dentro del informe comentáis que esa regularización no supone que haya un mal llamado efecto llamada, ¿no? Sí. Para dejar eso claro.
Bueno, el efecto llamada es un mito absoluto. No hay nada, es decir, no hay nada que justifique ni en la experiencia española ni en la de otros países esa idea del efecto llamada, ¿no? Fundamentalmente porque cuando se producen estas regularizaciones, se producen con unas condiciones que neutralizan la posibilidad del efecto llamada, ¿no? Si tú pides a un inmigrante que quiera regularizarse un arraigo de al menos 2 años o de 1 año y medio en el país antes de llegar aquí, es evidente que los que lleguen en el momento en que se anuncia la medida, pues ya no sirve, ¿no? Eso fue lo que se vio en los años 2000, en el año 2005, durante el proceso de regularización extraordinaria, ¿no? Que es uno de los más ambiciosos que ha habido, ¿no? Pero cuando uno repasa toda la literatura en este sentido, no hay razones para pensar que esto es cierto, ¿no? La cuestión del efecto llamada, y el informe lo que hace es simplemente constatar estos argumentos, ¿no? Claro, el efecto llamada es un argumento muy jugoso para el movimiento antimigratorio y lo que quieren decir, ¿no? Es decir, movimientos de todo tipo que plantean el bloqueo de las fronteras europeas y que alimentan eso de manera recurrente, ¿no? El verdadero efecto llamada está en el empleo y en las posibilidades de prosperar en el país de destino, ¿no? Y por supuesto hay otros efectos de empuje, ¿no? Pero el principal efecto llamada es ese. Y uno puede analizar con una claridad meridiana cuál es la evolución de los flujos migratorios a España. Lo puede ver, hay un gráfico al final del informe, el gráfico 10, que vincula los flujos migratorios a la tasa de desempleo en España, y uno puede ver de manera casi como si fuese un espejo cómo cuando sube el desempleo en España, cuando sube el paro y por lo tanto se reducen las posibilidades de trabajar aquí, la inmigración se desploma. Por una razón muy simple, y es que el inmigrante, cualquiera, igual que nosotros, no es imbécil, a diferencia de lo que piensa la gente de la extrema derecha. El inmigrante sabe a dónde se dirige. Nadie quiere ir a un sitio donde no va a poder trabajar, donde no va a poder desarrollar su vida. Ojo que estoy hablando siempre de ese 90% de trabajadores. Es evidente que el refugiado va donde puede y va donde le dejan y que tiene otras circunstancias diferentes, ¿no? Yo siempre estoy hablando de la inmigración económica, que es el grueso de quienes se mueven. Gonzalo, nuestra compañera Inés Benítez, también de Comunicación de Málaga, coge, hace una reflexión y señala una de las frases de tu informe, que es cuando habláis de la creación de empleo. Es decir, las personas en situación administrativa irregular no solamente ocupan un empleo, sino que también ayudan a generarlo. A ella se le viene a la cabeza, ¿no? y lo relaciona con el caso de las empleadas de cuidado y del hogar. Ellas trabajan para que los demás podamos también trabajar. Claro. Es un ejemplo fantástico. Al final, ahí lo que está haciendo es permitir que otras personas trabajen. Claro, y fijaos el efecto económico de todo esto, ¿no? No solo estás generando un empleo en el hogar y estás activando a un potencial consumidor o a una persona que a su vez está, digamos, dinamizando la economía en otros ámbitos, sino que además estás liberando la posibilidad de que un hombre o una mujer puedan salir a trabajar fuera de su casa, normalmente en empleos más productivos, que generan más recursos, que hacen una aportación mayor a la economía, que a su vez generan otros puestos de trabajo. Es decir, que es un efecto casi de magnificar desde un punto de vista económico lo que estás haciendo, ¿no? Los inmigrantes, y esto es, en fin, es un axioma económico, no se dirigen a economías que son como tartas fijas, en donde hay que repartirse lo que hay, en los que las tartas crecen o se reducen dependiendo de las capacidades y de la productividad y digamos de la aportación de los individuos y de la tecnología a esa economía, ¿no? Y todo lo que sabemos, y en el informe citamos algo de la literatura relevante sobre este asunto, es que en términos generales los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico y contribuyen a la generación de empleo de manera absolutamente inequívoca, ¿no? Cito de memoria un dato de uno de los informes genéricos de un instituto, en fin, poco sospechoso de su comunismo, que es McKinsey, el McKinsey Global Institute. Estos tipos calculan que entre los años 2000 y 2014, entre el 50 y el 70% del empleo creado en los países de la OCDE, los países más desarrollados, estaban directa o indirectamente vinculados con la inmigración.
Es decir, que esos inmigrantes han sido un factor de progreso extraordinario, no solo para ellos, sino para la economía, las economías en las que se establecen, ¿no? Y francamente no estamos descubriendo la pólvora con este asunto. La historia de éxito de prácticamente cualquier economía desarrollada en este momento tiene que ver también con la inmigración, no solo como trabajos de baja cualificación, sino en todo el espectro de capacidades, ¿no? Desde la persona que nos ayuda con nuestros hijos en una casa o que limpia un pasillo, hasta los trabajadores en el sector de la computación o profesionales sanitarios del más alto nivel, ¿no? Y bueno, Gonzalo, no te queremos quitar mucho tiempo, pero ya que te tenemos aquí, no puedo evitar también preguntarte por el último informe que habéis hecho en Por Causa sobre el control migratorio. Tú participas dentro de ese informe, no de forma activa como a otras compañeras, ¿no? de Por Causa. Por Causa soy mucha y mucho, muy buena y todo hay que decirlo, pero me parece también importante resaltar en este informe que nos hable un poquito sobre ese control fronterizo. Y yo te quería preguntar si todo ese dinero que se invierte en controlar la migración se invirtiese en poder ejercerla, si habría también esa misma forma de control, de inversión, Sí. Y si se podría revertir estas políticas. Claro, claro. Bueno, este informe del que hablas se llama La industria del control migratorio. Lo hemos presentado con un formato muy original de nuevas narrativas, que es hemos descubierto a la empresa Spectrum, que es una organización, Spectrum, perdón, es un consorcio de empresas que trabajan en el sector migratorio. Yo animo a la gente a que lea el informe, el manual para nuevos ejecutivos de Spectrum, que es un trabajo absolutamente deslumbrante que ha hecho nuestro compañero César Astudillos. Este es un informe en el que, por cierto, en fin, yo he disfrutado casi como testigo activo, pero no es un informe que yo haya elaborado, lo han dirigido José Bautista y Ana González Páramo, y un equipo, como dices, absolutamente maravilloso de compañeros, muchos de ellos jovencísimos y muchas de ellas, y que han hecho un trabajo deslumbrante de hormigas, porque hemos tenido que picar verdadera piedra para analizar miles de contratos, de documentación, para entender, bueno. Este es un informe que cuenta la historia de una industria, es decir, de un conjunto de actores económicos y políticos que se ordenan y se enriquecen, como hemos podido ver, alrededor del fenómeno del control migratorio, específicamente del control migratorio, ¿no? Esa industria digamos, tiene unas características determinadas, muchas de ellas similares a otras industrias que conocemos bien, como la industria de la defensa. Es una industria que no solo genera muchos recursos, sino que invierte una parte de esos recursos en asegurarse de que las cosas van a continuar como están. Hay un fenómeno de lo que se denomina la captura política, a través de lobbies, a través de puertas giratorias, de partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que van entrando y saliendo de estas empresas, a través de medios de comunicación en los que invierten de manera más o menos impúdica, a través de campañas publicitarias o de ferias, como una feria que es una feria casi pornográfica, que es la feria del control de fronteras, que se realizó, por ejemplo, en Madrid hace poco. Cualquiera que vaya, pues en fin, es absolutamente obscena. Pues a través de todo eso, lo que hace esta industria es garantizar que el sistema se perpetúa. Y una de las cosas en las que han tenido más éxito es en establecer un marco narrativo muy eficaz, que es el marco narrativo de la inmigración como amenaza. Y por lo tanto, algo ante lo que nos tenemos que defender. Y para defendernos utilizamos las armas, utilizamos la tecnología, utilizamos cualquier tipo de relación más o menos confesable con estados operativos como Marruecos o con estados fallidos como Libia. Utilizamos, digamos, desplegamos todas las armas que están a nuestra disposición, ¿no? Bueno, y la pregunta que tú haces, Lucía, yo creo que es la pregunta adecuada. La pregunta no es ¿qué efectos tiene esta industria? Porque nosotros, bueno, podemos denunciar, como lo denunciáis vosotros, sino la pregunta es ¿qué es lo que no estamos haciendo cuando le dedicamos tanto tiempo a hacer lo que hace la industria del control migratorio, ¿no? Y lo que no estamos haciendo, por ejemplo, y en lo que no estamos invirtiendo, es en establecer acuerdos de movilidad laboral con países de África Occidental que den a profesionales jóvenes de África Occidental que quieren venir aquí la oportunidad de hacer una solicitud en el consulado español y, en fin, esperar más o menos tiempo, pero saber
que van a tener una oportunidad de viajar, por lo menos para trabajar de manera temporal y después retornar. Hacerlo de manera segura, con todos los derechos, de manera mucho más barata de lo que cuesta la migración regular, y además aportando a las economías de origen y destino mucho más de lo que hace la inmigración irregular, ¿no? Esto no es magia, no es hacernos invisibles. Esto de lo que se trata es de aplicar a la lógica migratoria la misma lógica que hemos aplicado en muchos otros sectores de la economía, ¿no? Como el comercio, por ejemplo. Es decir, esto es perfectamente racional, otros países lo han hecho y nosotros lo podemos hacer, ¿no? Hemos querido de manera muy explícita sacar los informes muy seguidos, porque para nosotros son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ahora justo estoy tratando de escribir algo para el blog que tengo en el país, tratando de explicar cómo se vinculan ambas cosas, ¿no? Hay un círculo vicioso entre el fomento de la irregularidad y el sostenimiento de la industria del control migratorio. Hagamos un círculo virtuoso entre la regularización de esos trabajadores y el desmontar una industria que es una industria del miedo, del beneficio de unos pocos, de negocios fabulosos y oscuros y en fin, que deberían ponernos los pelos de punta, ¿no? Pues Gonzalo, un placer seguir aprendiendo contigo, seguir aprendiendo con la Fundación Por Causa, y muchísimas gracias por estar con Málaga Acoge, con este té con megas que nos hemos tomado esta tarde. Muchísimas gracias a vosotras y en fin, otra vez enhorabuena por vuestro maravilloso trabajo. Espero que sigamos trabajando juntos y en fin, yo siempre digo lo mismo. Esta es una lucha de largo alcance, ¿no? Es una batalla que no vamos a ganar en nuestra generación, a lo mejor no en la siguiente, pero yo me gusta pensar en esto como en el sufragismo del siglo XIX de las mujeres, o la lucha de los antiesclavistas en el siglo XVIII. Esto es derrota tras derrota tras derrota hasta la victoria final, ¿no? Y yo creo que hay que estar en todos los territorios en los que estamos, y animo a todo el mundo a que se involucre en esto, a que lea, a que contribuya con recursos económicos, aunque sean poquitos, a la Red de Andalucía Acoge, a Por Causa, a organizaciones que estamos trabajando en este ámbito y que yo creo que estamos en la batalla correcta, ¿no? Por supuesto, una batalla que algún día pues no dejaremos de combatir para tratar de evitarla, ¿no? Así que... Exactamente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo gracias muy a vosotras. Aquí. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y a todas las que nos habéis seguido aquí esta tarde en este nuevo Té con Mega, recordaros que os volvemos a ver dentro de 15 días con el último Té con Megas que tenemos aquí en Málaga Acoge cara al verano. Así que, bueno, esperamos veros de nuevo a todas, y muchísimas gracias por estar un día más y por no faltar. Un abrazo muy fuerte.